En Colombia, la población afrodescendiente lucha incansablemente por el reconocimiento y el respeto de sus derechos fundamentales. A pesar de los avances en la legislación, siguen enfrentando situaciones de discriminación, exclusión y violencia que vulneran su dignidad. Reflexionar sobre la importancia de garantizar la igualdad de oportunidades, el acceso a la educación, la salud, el empleo y la justicia para todos, sin importar el color de su piel, es importante para el goce efectivo de sus derechos. Reconocer y valorar la riqueza cultural y el aporte histórico de la comunidad afrodescendiente es el primer paso hacia la construcción de una sociedad inclusiva y equitativa. De la tarde, 1 minuto, bienvenidos a Bien Dateado, el magazine de servicio de la televisión pública. Estamos en directo a través de la pantalla del canal institucional. Camila, en una nueva edición para interactuar con todos nuestros televidentes, hoy con nuestro tema del día. Muy buenas tardes, Carlos, televidentes. Feliz jueves. Hoy en estos 60 minutos vamos a hablar de los derechos de la población afrocolombiana. Así es, así que desde ya nuestros canales están a su servicio para que comencemos a interactuar con este espacio, para que comencemos a generar la conversación. Estaremos hablando de educación, salud, accesibilidad al empleo, oportunidades y bueno, cómo se enfrenta a todos estos temas en nuestro territorio nacional para la comunidad y población afro en nuestro país. Claro que sí, y estos son nuestros titulares. Defensor Afro. En medio de la violencia, 2 defensores de los derechos de la comunidad afrodescendiente en el país se abren paso en esa búsqueda de encontrar mejores garantías para los pueblos que representan. Les contamos su propósito. Cumplimiento de derechos en busca de una igualdad perdurable. Analizamos en contexto el panorama de los derechos de la población afro en el país y su lucha por una justicia racial. Y el empoderamiento económico. Los miembros de la comunidad afrodescendiente en el país han tenido la fortuna de aprender y forjar emprendimientos tomando como base el deseo y las ganas de crecer económicamente. Elaboramos una reflexión sobre sus condiciones socioeconómicas. Además, hablamos sobre la salud y educación, sobre los desafíos y desigualdades que enfrenta la población afro frente a estos 2 derechos fundamentales en la actualidad. Iniciativas de inclusión. En nuestro servicio los orientamos sobre cómo fortalecer la participación de las juventudes afro, los estímulos y programas para este grupo de la población. Bienvenidos, esto es Bien Dateado de jueves. Los estamos acompañando en vivo. Recuerde que nuestros canales de comunicación están desde ya a su servicio para que usted nos deje sus preguntas, inquietudes, dudas, opiniones frente a nuestro tema del día. Va a encontrar el 312-487-0413, nuestra línea de WhatsApp, habilitada desde ya para que nos deje sus notas de voz, pero además vamos a estarlos leyendo a lo largo de nuestra emisión en nuestros canales digitales. En Facebook, por ejemplo, nos puede encontrar como Canal Institucional o Institucional TV y en cualquier momento nos puede marcar para participar de nuestro bloque de preguntas y respuestas al 601-220-0707, 601-220-0707. El camino para lograr los derechos y la inclusión social ha sido para la comunidad afrodescendiente uno de los más difíciles en Colombia. El desarraigo territorial y familiar por las distintas violencias a través de las últimas 4 décadas los ha convertido en parias invisibilizados y estigmatizados por la sociedad. Sin embargo, la lucha titánica de algunos de sus líderes como Rosalino Riascos y Luz Marina Becerra junto a la Constitución del 91 ha sido un soporte de gran ayuda para recuperar sus derechos. Esta es la historia. La violencia, sobre todo enmarcada cuando ya uno comienza, digamos, a hacerse conocer en una comunidad, porque comienza a ejercer un liderazgo y que de la noche a la mañana pues le toca dejar todo. Enfrentar la violencia racial ha sido una dura batalla. La gente se ha quedado con esa mentalidad atrasada, mirando como por el espejo retrovisor, en donde a los negros eran asesinados, por ejemplo, cuando la lucha del Benco y todos esos grandes personajes, los negros eran asesinados o marcados de una manera brutal
porque se suponía de que el negro no tenía vida, ¿no? Los que somos negros vivimos, soportamos y pasamos porque hemos superado esos baches, pero la gente más enferma es quien aplica la discriminación, ¿no? Somos muy intolerantes en el momento de entender a nuestro semejante como una persona con los mismos derechos y con la misma capacidad de expresar su pensamiento. Un trabajo que al lado de la Constitución del 91 trajo grandes beneficios. El reconocimiento a la diversidad, ese es un elemento clave. Por el trabajo que hemos emprendido, al menos el pueblo negro, tener el posicionamiento de una legislación que ha costado mucho, pero es el referente que tenemos los negros y negras en este país. El reconocimiento a las víctimas está bien enmarcado. Hoy se reconocen las víctimas, pero falta un poco más de compromiso institucional. Soy una ciudadana que lucha por la justicia, la igualdad con equidad y lucha para erradicar el racismo y la discriminación racial que históricamente se ha vivido en el país. Desafortunadamente me tocó nacer en un país racista, clasista, en donde el color de la piel determina el estatus social de las personas. Nací viendo las condiciones de desigualdad de mi pueblo, de mi comunidad, pero también viendo el conflicto armado, cómo se apodera de nuestros territorios. Como lideresa, Luz Marina creó la Asociación de Comadres, que hoy agrupa a más de 7.000 mujeres afro. Eso llevó a varios líderes a decir, vamos a organizarnos en Bogotá para hacer visibles las afectaciones desproporcionadas y diferenciadas del conflicto armado en el pueblo negro, en las comunidades negras, y exigirle al Estado diseño e implementación de políticas públicas con enfoque diferencial que atendieran ese conjunto de riesgos específicos de los cuales ha sido víctima el pueblo negro en Colombia. Un año después yo me vinculo a la organización y empiezo a liderar el tema de género, reconociendo que al interior de Afrodes, que es una organización mixta, la mayoría éramos mujeres, pero también teníamos unas condiciones distintas a la de los hombres de nuestra organización, aún siendo negros todos, pero como mujeres vivíamos unas afectaciones distintas, unas afectaciones desde el enfoque de interseccionalidad, de género, étnico y racial. A partir de allí decidí crear un proceso de mujeres al interior de Afrodes y nace la Coordinación de Mujeres Afrocolombianas Desplazadas en Resistencia, cuya sigla es la Comadre. ¿Qué buscamos? Que el Estado contribuya a resarcir los daños y afectaciones sufridos en el marco del conflicto armado, que ponga a las mujeres negras víctimas en un punto de arranque para la construcción de sus proyectos de vida, tanto individuales como colectivos. 2:08 de la tarde, avanzamos en este Bien Dateado hablando sobre los derechos de la comunidad afro, y es que la presencia del pueblo afrodescendiente en nuestro país y en el mundo, su activismo sobre todo por los derechos de la misma comunidad que representan y aquellas causas que los colocan como sujetos de vulnerabilidad advierten una situación compleja en sus derechos. Vayamos precisamente directo a las cifras, porque de acuerdo con cifras entregadas en este caso por la ONU, que se basan en los censos nacionales en el continente americano, esto excluyendo el Caribe anglófono, existen aproximadamente 200 millones de personas que se identifican como afrodescendientes. Sin embargo, estas cifras oficiales subestiman la verdadera presencia de esta población en la región. De acuerdo con los datos que reporta el DANE para el año 2019, en Colombia, 97,68% de los municipios tiene población negra, afrocolombiana, palenquera y raizal. Al menos en 64 municipios la población afrodescendiente es mayor al 50%. A través de un informe de la Comisión de la Verdad, con información del DANE, se identificó que el 38% de la población palenquera y el 40% de la población negra manifestaron tener alguna privación,
Por otro lado, en materia educativa, el 30,17% de estos grupos étnicos indicó que sufre rezago escolar. Estos indicadores han sido factores para que la violencia se agudice en sus comunidades. Avanzamos en este bien dateado en vivo, y es que los derechos de la población afro en Colombia están en peligro debido a la persistente discriminación racial, la violencia sistemática y la falta de políticas efectivas para abordar sus desigualdades, garantizar su participación equitativa, asegurar el acceso a recursos y sobre todo fortalecer la protección contra la violencia para superar la marginalización histórica exige acciones urgentes. Este es el contexto frente al cumplimiento de sus derechos. El pueblo afrodescendiente en Colombia se caracteriza por su rica herencia cultural, resiliencia y contribución invaluable a la diversidad del país. Sus raíces, manifestaciones, expresiones y tradiciones reflejan una historia de lucha y resistencia enriqueciendo la identidad nacional. En el país nos movemos entre más o menos el 10 al 15% de población que se autorreconoce y autoidentifica como afrocolombiana. En este momento la mayor concentración de población afrodescendiente está en la cuenca del Pacífico colombiano. Pensemos desde el norte en Chocó hasta el sur Nariño, también en San Andrés y Providencia, en las islas, un número importante de población afrodescendiente en los departamentos del Caribe, y recientemente hemos empezado a identificar presencia de población afro también en la Amazonía. Hay, digamos, tres conjuntos en los cuales se podría establecer las características fundamentales de la población afrodescendiente en Colombia. El primero es que son poblaciones, son comunidades que han sufrido de una exclusión estructural en el país. En un segundo conjunto, lo que uno puede percibir es que los territorios donde habitan estas comunidades afrodescendientes son en su gran mayoría territorios muy ricos en minerales, y hay proyectos de extractivismo principalmente, pero también agroindustriales. Y esos proyectos tienen afectaciones también directas en la constitución ancestral, en la constitución de tradiciones de estas comunidades. Y un tercer conjunto que también permite caracterizar cuáles son los efectos sobre estas poblaciones son las gobernanzas criminales. ¿Qué son las gobernanzas criminales? Son estos grandes aparatos criminales mantenidos también por grupos ilegales que generan órdenes no estatales en estos territorios. La población afro enfrenta una continua vulneración de derechos marcada por la discriminación racial, la exclusión socioeconómica y la falta de acceso a oportunidades equitativas. También es importante considerar las condiciones de salud, acceso a educación y acceso a sistemas productivos y económicos, las cuales para los afros están muy restringidas, y también específicamente que puedan habitar sus territorios. Muchas de las poblaciones afrodescendientes todavía se encuentran desplazadas por el conflicto, no han podido estar en sus territorios, aquellos territorios que habitaban tradicionalmente, y eso tiene serias restricciones para que puedan gozar efectivamente de sus derechos. La Corte Constitucional en la sentencia T025 del 2004 ya estimaba que la población afrodescendiente, al igual que la población indígena, las comunidades indígenas y las comunidades campesinas, han sido, a través del desplazamiento forzado interno, pues desprovistas de cualquier garantía de los derechos. De hecho, se habla de una violación masiva, de una vulneración masiva de sus derechos y de una crisis humanitaria dentro de estas comunidades, producto del desplazamiento en el marco del conflicto armado interno. Y desde allí, también en el 2009, la propia Corte Constitucional, en un auto que sacó, que se denomina Auto 005, estima específicamente con enfoque étnico para las poblaciones afrodescendientes que el Estado no ha podido garantizar aún la satisfacción de los derechos, entre esos, por ejemplo, educación étnica, educación que reproduzca las tradiciones y los hábitos de estas comunidades, la provisión de vivienda y también temas de seguridad. Actualmente se han logrado importantes avances en el reconocimiento de derechos para la población afrodescendiente, como la implementación de leyes de inclusión y protección contra la discriminación racial. Además, se promueven iniciativas de empoderamiento, educación y participación política. Sin duda, la población afrocolombiana en el reconocimiento de sus derechos ha tenido grandes avances desde la Constitución del 91 en el país. Por ejemplo, con la creación de la Ley 70 de las comunidades negras, que este año está cumpliendo 30 años, pues muestra también de alguna manera algunos avances y reconocimientos que han tenido la población afro y sus necesidades frente al contexto político nacional.
Yo creo que tres perspectivas. La primera es la obligatoriedad del Estado en desmontar los aparatos criminales que funcionan en los territorios. En un segundo aspecto, me parece fundamental el tema de la restitución de tierras, que ya ha sido avanzado en el terreno del actual gobierno. Y un tercer elemento, yo creo que el contexto actual político implica y hace un llamado a la necesidad de campañas contra el racismo, campañas antirracistas. Hablan los expertos. En contexto. Entramos a nuestro contexto porque de acuerdo con cifras del Departamento Nacional de Estadística DANE, en Colombia hay cerca de 4,6 millones de personas que se reconocen como negros, afrocolombianos, raizales o palenqueros, y este grupo poblacional, luego de su lucha permanente por garantizar unas mejores condiciones, una vida de equidad, sobre todo mucha justicia, sigue batallando porque sus derechos sean representados, garantizados y sobre todo fortalecidos en todos los territorios del país. Pues justamente hoy está aquí con nosotros, hablando de derechos de la población afrocolombiana, Edna Liliana Valencia. Ella es periodista con una amplia trayectoria en medios de comunicación nacionales e internacionales, orgullosamente afrocolombiana, experta en estudios afrolatinoamericanos y escritora del libro El racismo y yo. Edna, bienvenida, biendateado, qué gusto saludarte en directo. No, a ustedes, gracias por la invitación, muy contenta de ver cómo cada vez en los medios hay más espacio para hablar de los derechos de la población afrocolombiana y de los grupos racializados en Colombia. Empezamos este diálogo, Edna, preguntándote cuáles son los principales desafíos que enfrenta la comunidad afro en Colombia en términos de vulneración de los derechos. Bueno, la población afrocolombiana es víctima sistemática del racismo en Colombia y hay muchos derechos fundamentales de nuestras comunidades que siguen en riesgo. Y voy a empezar por el más importante, que es el derecho a la vida. Este es un país donde efectivamente las personas afrodescendientes están en riesgo más profundo de perder la vida de manera injusta. Recordemos el caso, por ejemplo, de Anderson Arboleda, que murió a manos de un policía, y el caso que ve la impunidad. Casos como esos hay muchísimos, pero además de eso, la violencia en los territorios, hay muchísimos factores que ponen en riesgo nuestro derecho a la vida. Nuestro derecho a la identidad. Todavía se asume que la población afrocolombiana tiene que blanquearse estéticamente, culturalmente, asimilarse a la población blanco-mestiza, porque cuando hablamos como hablamos en los territorios, cuando usamos un turbante o el pelo natural, todavía nos dicen no se vista así, alices el cabello, no hable de esa forma, no coma eso. Así que el derecho a la identidad y hablar de muchos otros, el derecho a la salud. En el departamento de Chocó, por ejemplo, la salud sigue siendo precaria, lo mismo en Buenaventura, en Tumaco. Así que casi que todos los derechos fundamentales de nuestras comunidades siguen estando en peligro por culpa del racismo. Edna, ¿qué medidas se han tomado para abordar la discriminación y la violencia contra la comunidad afro en el país? Bueno, para abordar y para tratar de combatir el tema de la discriminación, hay una herramienta fundamental que es la ley antidiscriminación, la ley 1482 de 2011. Una ley que fue, por supuesto, debatida y aprobada en el año 2011, ya tiene 12 años, que es una modificación al Código Penal que categoriza como delito la discriminación en Colombia. No solamente la discriminación racial, sino también la discriminación por sexo o género, por ejemplo, procedencia, en el caso de la xenofobia, también contra la población LGTBIQ+, incluso por temas políticos o religiosos. Esta es una ley antidiscriminación global, pero que partió de la iniciativa de las comunidades negras de Colombia y que hoy en día es nuestra principal herramienta de lucha en contra del racismo. Más allá de lo legislativo, hemos trabajado en pedagogía, desde los colegios, desde la implementación de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, por ejemplo, desde la conmemoración del Día de la Afrocolombianidad en busca de visibilizar las cosas positivas, los aportes de la población afro a Colombia, y efectivamente esta lucha es cotidiana. Enumerar los esfuerzos sería casi que injusto porque día a día estamos batallando para que nuestros derechos sean reconocidos. Edna, ¿cuáles son las principales barreras que impiden el pleno ejercicio de los derechos de la comunidad afro en Colombia? Bueno, yo pensaría que una, y en eso agradezco a este programa, es la invisibilización. En Colombia todavía se pretende tratar a la población afrocolombiana como una minoría, y no somos una minoría, somos una minoría percibida. Y el concepto minoría no es solamente decir que somos pocas personas, sino tratarnos como gente menor, como personas menores de edad, como gente que no es capaz de defenderse y posicionarse culturalmente ni socialmente.
Entonces, en Colombia se habla de que la población afrocolombiana es el 5 o el 10% de la población. Sabemos que esto corresponde a un genocidio estadístico que el DANE pues, desarrolló recientemente en el último censo del 2018, pero somos al menos el 26% de la población, al menos 12 o 15 millones de personas. Mientras no se reconozca que Colombia es el tercer país del continente con mayor porcentaje de población afro y se siga pretendiendo que somos un pequeño grupo que tiene problemas de pobreza, no se va a tomar en serio una política pública que permita avanzar. Así que la visibilización es un tema y de ahí en adelante pues el racismo estructural, la falta de acceso a la educación, a las posibilidades económicas, la falta de comprensión sobre los aportes culturales, como ya lo decía, que hemos hecho al país, todo esto dificulta mucho los avances. Así que yo pensaría que la visibilidad de nuestras comunidades es fundamental y luego el conocimiento de nuestras raíces culturales también es muy importante. Finalmente, ¿qué iniciativas se han implementado para promover la inclusión y la igualdad de oportunidades para la comunidad afro en distintos ámbitos de la sociedad del país y la sociedad colombiana, Edna? Pues entonces terminamos hablando de lo que hemos avanzado, porque los expertos que hablaban previamente, a pesar de no ser parte de nuestra comunidad, tienen razón en que algo se ha avanzado. Primero, pues celebramos hace poco, en el 2021, la abolición de la esclavización. Eso, pues por supuesto, es un gran paso. Ya no somos esclavos en Colombia, ya no somos esclavizados en Colombia. Y de ahí en adelante ha habido muchas estrategias que nos han permitido, digamos, ir avanzando. Hoy en día, por ejemplo, debo decir que los colegios y universidades están aportando a no enseñar una historia tan eurocentrada. Ya no se repite tanto el tema del descubrimiento de América, como si Europa fuera pues el único continente que trae la civilización. Se ha implementado otro tipo de educación donde se enseñan distintas cosas sobre África, no únicamente como la cuna de la esclavitud, sino como la cuna de la humanidad. Se han avanzado, por ejemplo, en los medios de comunicación. Cada vez vemos no solamente más presentadores, actores, actrices, sino más contenidos enfocados en, digamos, visibilizar estas comunidades que tanto le han aportado a Colombia. En la política, sin duda, pues a pesar de que en el Congreso todavía no hay una bancada que represente equitativamente la población afrocolombiana en cuanto al número de congresistas, pues algo se ha avanzado. Está la vicepresidenta Francia Márquez con la visibilización que da a las comunidades. Hemos dado pasos, sí se está avanzando, cada vez más se reconoce el derecho de las mujeres afro a llevar su cabello natural, que nuestro pelo no es malo, ni es feo, ni sucio, a trabajar con nuestro cuerpo y nuestra piel tal cual como es. Así que hay que seguir y el esfuerzo no podemos pararlo. Cada día tenemos que seguir trabajando en este propósito. Es Edna Liliana Valencia, reconocida periodista, colega. Edna, por acá las puertas de Vendateado siempre abiertas y siempre bienvenida. Bueno, y a ustedes gracias por estar hablando de estos temas, muy importante para la reflexión social en Colombia. Avanzamos en directo por la pantalla de Canal Institucional a toda la comunidad afro. Si siente que en algún momento le han vulnerado sus derechos, Camila, es momento incluso de hacérnoslo saber. El 312-487-0413 está disponible para que nos deje desde ya sus preguntas, sus opiniones frente a este tema que estamos tratando hoy en este Bien Dateado. Carlos, y qué bueno conocer aquellas iniciativas que promueven la igualdad y la inclusión de la población afro en nuestro país. Y continuamos en Bien Dateado porque las comunidades afro en Colombia siguen siendo presa de la pobreza multidimensional, haciendo que su empoderamiento y el apoyo en perspectiva de mejorar sus condiciones económicas, la obtención de oportunidades de trabajo estable y perspectivas de emprendimiento no prosperan a su favor. En los territorios se buscan estrategias para que su realidad económica cambie rotundamente, así le permiten alcanzar una mejor calidad de vida. El emprendimiento en Colombia se ha convertido en la principal herramienta para que las personas afrocolombianas de todas las clases sociales puedan tener un ingreso formal y dignificar la manera en la que ganan dinero. Ese es un reto importante que tenemos en las universidades, pero también en los estamentos gubernamentales. Sin lugar a dudas se ha convertido en una de las metas más importantes de diferentes gobiernos. En la actualidad hay varias entidades que apoyan este proceso, liderados quizás por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que apoya las iniciativas de emprendimiento, pero desde luego vale la pena reflexionar sobre las metodologías que se emplean con la población afrodescendiente, entendiendo que se debe hacer una etapa, una fase de diagnóstico, dialogar directamente con las comunidades
entrar en terreno, entrar en el campo de ellos y analizar cuáles son las competencias o habilidades en temas de emprendimiento. Hemos encontrado en diversas poblaciones cosas muy interesantes, como por ejemplo en Tumaco recientemente vimos que hay un potencial enorme en los temas deportivos, culturales y artesanales. Pero eso lo conocimos identificando el potencial, dialogando con las comunidades y sobre todo también potenciando a esas personas que se encargan de liderar los procesos. Porque entrar inmediatamente con la comunidad a veces es complejo, pero sí es bueno hablar con aquellos que lideran los diferentes procesos, que son voceros importantes en las comunidades y que pueden multiplicar las diferentes experiencias. Mucho de esto tiene que ver desde la educación. Yo creo que cuando estamos logrando que podamos acceder más y más personas de las comunidades afro al sistema de educación, tanto en todos los niveles y especialmente en educación superior, pues estamos asegurando darles las herramientas y las maneras para que puedan enfrentarse al mundo y lograr desarrollar otras posibilidades para su entorno, para sus familias y para ellos mismos, desde una mejor ubicación laboral, pero también desde la capacidad de desarrollar ideas de negocios y emprender. Las comunidades afrocolombianas encontraron la manera de apoyar a sus familias, creando emprendimientos y así dar a conocer su cultura, sus costumbres y su trabajo, junto con el desarrollo de sus comunidades. La perspectiva laboral tiene que ver mucho con la capacidad de tener competencias para ser, digamos, adecuado para el entorno laboral. Ahí es importante reiterar la importancia de ampliar el alcance de la educación. O sea, yo creo que es un reto que tenemos como país. Nuestras comunidades afro todavía no están siendo cubiertas por educación superior como quisiéramos, tienen unos porcentajes muy bajos. Sumado a eso, hace que tampoco tengan acceso a otras posibilidades en temas de educación superior, como temas de internacionalización, intercambio cultural, el tema de idiomas, que finalmente se vuelven competencias hoy que te permiten ser mucho más competitivos, no solamente desde lo que estudias, sino también desde esas habilidades blandas y los idiomas para poder ser pertinente para el sector laboral. Se está impulsando el emprendimiento y hay unas convocatorias especiales para esta población. Yo siempre invito a que las personas estén muy atentas a los procesos que hacen los diferentes ministerios, liderados pues por algunos. Hay incluso corporaciones que se dedican exclusivamente al trabajo con afrodescendientes y con las diferentes etnias a que se den lugar. Pero desde luego hay que tener como un proceso muy bien estructurado y contar y compartir la experiencia. Yo creo que esto parte mucho del interés de la persona, de querer mostrar y compartir sus emprendimientos, bien sea en el desarrollo de algún tipo de servicio o bien sea con la elaboración, fabricación, diseño de algún tipo de producto. Carlos, el mensaje es claro, hay que apoyar esas iniciativas de emprendimiento, de educación, sobre todo la educación superior. Y mire que, Camila, incluso en nuestro bloque de servicio tendremos también esas ofertas, esas oportunidades que usted puede encontrar en el territorio nacional si hace parte de la comunidad afro de nuestro país. Y es que justamente la falta de acceso equitativo a una educación de calidad puede limitar las oportunidades de desarrollar y movilidad social para los pueblos afrocolombianos. Para garantizar un acceso justo sobre este derecho, es necesario implementar políticas que aborden las disparidades en la calidad de la enseñanza. Además, el acceso y la prestación eficiente y con enfoque diferencial a los servicios de salud siguen presentando dificultades y debilidades. Así va la comunidad afro en materia de educación y de salud. La educación y la salud son aspectos cruciales para el desarrollo y bienestar de cualquier comunidad. Sin embargo, los afrocolombianos enfrentan desafíos particulares en estos ámbitos. A lo largo de la historia han experimentado discriminación y desigualdad, lo que ha generado brechas en el acceso a la educación y la salud. En materia de acceso a salud y educación, yo creería que más que desafíos que enfrentan los afrocolombianos, los desafíos los enfrentan las instituciones responsables de cada uno de estos temas para garantizar el acceso y la calidad de los servicios a los que deban acceder los afrocolombianos, porque en cada uno de estos temas hay unos desafíos importantes.
Por ejemplo, en el caso de educación, en lo que tiene que ver con acceso, con calidad, con oportunidad y con pertinencia para la población afrocolombiana, dado que la mayoría se encuentra en zonas de difícil acceso, dispersas y con poca infraestructura en materia de salud. En el tema de la educación, igual, falta un acceso, permanencia y graduación, específicamente en la educación superior, donde como población étnica somos un grupo pero muy reducido. Aparte del acceso, permanencia y graduación, también hace falta que los contenidos curriculares tengan la historia y presencia de nosotros como pueblo afrodescendiente. En la inclusión educativa se ha avanzado bastante en la medida que cualquier colombiano tiene acceso a la educación básica, primaria y media, pero en la inclusión educativa se ha avanzado poco y es muy importante que se avance en lo que tiene que ver con la población afrocolombiana, porque conocemos casos muy recientes, por ejemplo, el tema de la discriminación racial y el racismo en las instituciones que deben sufrir los niños, niñas y adolescentes afrocolombianos, y en donde una educación inclusiva haría una labor más pertinente para que ellos no tuvieran que pasar por estas circunstancias. Hoy podemos hablar de unos créditos condonables que administra el ICETES, donde se hacen convocatoria anual y son admitidos 2.300 estudiantes por semestre, 2.300, 2.500, eso varía por semestre. Entonces está esa posibilidad, son 3 salarios mínimos que le dan por estudiar, tiene que hacer un trabajo comunitario, tiene que desarrollar unas iniciativas y después tiene que condonar ese crédito. Eso es uno. Lo otro, ciertos accesos que hay en algunas universidades, bueno, no podemos decir algunas, creo que yo diría que en el 90% de las universidades públicas tienen algún sistema de acceso diferenciado para la población afro, que es muy discutido, pero es muy discutido, porque tampoco garantiza la permanencia en el sistema educativo. La mayoría te garantiza el acceso, más no la permanencia. Tenemos algunos espacios creados en términos de participación, muchos de los cuales además no se han, digamos, creado oficialmente en las instituciones en las que corresponde, pero tenemos a la Consultiva Nacional de Alto Nivel, que es un espacio que le hace seguimiento al proceso de reglamentación e implementación de la Ley 70. El artículo 33 habla de la discriminación racial y el racismo estructural, y esta es de 1993, y las personas tienen la idea de que es a partir de que se crea una ley que entonces tenemos normas frente al tema. No, esto está en la Ley 70 desde el 93, solo que no ha sido implementado en términos reales para que esto no siga sucediendo en Colombia. Igualmente en ese marco se creó la Universidad del Pacífico, que fue un hito importante en esa coyuntura. Así que en términos de avance de derechos hay algunas cosas que se han logrado. Sin embargo, el grueso de la ley sigue esperando ser reglamentada y sobre todo ser implementada. Estamos en Bien Dateado hablando de la población afrodescendiente hacia la igualdad y la inclusión. Analizar la perspectiva de nuestras comunidades afro es pertinente para develar de fondo sus necesidades en materia del goce efectivo de sus derechos y sobre todo comprender aquellas causas que vulneran estos derechos. Entramos en el bloque donde ustedes preguntan, nosotros respondemos de la mano de los expertos, los especialistas invitados. Por eso les recuerdo nuestros canales de participación que están a su servicio. Recuerde, nuestra línea de WhatsApp, el 312-487-043, aparece ahí en sus pantallas, nos deja sus notas de voz por este canal. Además, puede empezar a interactuar con nosotros en la transmisión que estamos originando en nuestro Facebook Live. En esta plataforma nos encuentra como Canal Institucional o Institucional TV. Vamos a estar leyendo sus comentarios. Y además el 601-220-0707, 601-220-0707 es nuestra línea nacional para que se comunique con este espacio. Si usted hace parte de la comunidad afro, ha sentido que sus derechos se han vulnerado, quiere saber sobre oportunidades de empleo, educación, cómo va el país y cómo avanza el país en materia de salud, pues hoy justamente lo vamos a develar en este bloque de preguntas y respuestas. Y para ello quiero darle la bienvenida a esta hora en nuestro espacio a Juan de Dios Mosquera. Él es director del Movimiento Nacional Afrocolombiano, Cimarrón. Juan de Dios, bienvenido a Bien Dateado, qué gusto tenerlo. Muchas gracias. Un saludo a la audiencia de Bien Dateado.
Pues justamente empezamos este bloque de preguntas y respuestas con nuestros televidentes que están conectados a través de las plataformas digitales en @institucionaltv. Recuerde que usted nos puede dejar cada uno de esos comentarios, cada una de esas preguntas que usted tenga frente a nuestro tema del día. Por eso inmediatamente comenzamos a leerlos a cada uno de ellos. Nos preguntan por acá, Juan de Dios, ¿cuáles son principalmente los subsidios de vivienda y educación y otros para las comunidades negras? Es muy importante tener presente el concepto comunidades afrocolombianas o afrodescendientes colombianos. Comunidades negras es un sujeto jurídico beneficiario de los títulos colectivos en el Pacífico y otras zonas del país, que creó la Constitución en su artículo 55 transitorio y la Ley 70 del 93. Entonces, los conceptos identitarios correctos son comunidades negras para los campesinos de los títulos colectivos y población y comunidades afrodescendientes o afrocolombianas para el conjunto de la población descendiente de los antepasados africanos esclavizados. En este momento estamos reclamando por parte del Estado colombiano y de los gobiernos la implementación del enfoque diferencial étnico afrocolombiano en los planes de desarrollo y en el conjunto de la gestión gubernamental, en todas las políticas públicas. Por tanto, le exigimos al Ministerio de Vivienda y le exigimos al Ministerio de Educación la aplicación de este enfoque. Ello significa que dentro del conjunto de la política de vivienda se destinen unos programas especiales con porcentajes, con indicadores de impacto y plata para la población afrocolombiana. Y en el Ministerio de Educación requerimos en este momento de dos grandes políticas. Una, un plan nacional para la implementación de la etnoeducación afrocolombiana. Entiendo. La etnoeducación como educación de calidad y con identidad para todas nuestras comunidades. Y la enseñanza de los estudios afrocolombianos como una tarea incumplida del Estado colombiano. Juan de Dios, a esta hora comienzan a comunicarse con nosotros los televidentes en los diferentes territorios del país. Está Carlos, desde el Cerrito Valle. Carlos, bienvenido a Bien Dateado, qué gusto saludarlo. Adelante con su pregunta. Sí, muchas gracias. La pregunta mía es, ¿cuándo se va a hacer un censo a nivel nacional referente a la población afro? Porque la verdad es que el porcentaje que el Departamento Nacional de Estadística arroja a nivel nacional es muy mínimo. No sé si es miedo del mismo Estado de que se den cuenta que realmente a nivel nacional los negros, los afros de Colombia, superamos entre 14 y 15 millones de habitantes en este país. Entonces sí me gustaría, que aprovechando que tenemos a la doctora Francia Márquez como vicepresidenta del país, se pudiese hacer el próximo año, que entran los próximos mandatarios locales y departamentales, hacer un censo en todo el país para que nos contemos, para que hagamos una juntanza de región, ¿sí? Lo mismo con nuestros hermanos indígenas. Entonces yo considero que tenemos que trabajar para que se haga ese censo serio y estructural para que realmente nos contemos y nosotros podamos empezar a dinamizar en nuestras regiones todo lo que tiene que ver con nosotros como afro. Me preocupa también un poquito la etnoeducación porque, por ejemplo, yo soy del municipio del Cerrito Valle del Cauca y acá no conozco sino 2 etnoeducadores, pero en los colegios del Cerrito Valle del Cauca no se da etnoeducación. Hay una discriminación racial precisamente por el saber y del pueblo negro y nuestras costumbres.
Perfecto, Carlos, pues muchas gracias por estar conectado con nosotros. Un abrazo a todos nuestros televidentes en el Cerrito, Valle del Cauca. Juan de Dios, importante precisamente lo que menciona Carlos, actualizar un censo específicamente para los pueblos afrodescendientes en el territorio nacional, y también nos hablaba sobre la etnoeducación finalmente. El censo del 2018 fue un mal censo, un fracaso para el país, y cometió un etnocidio total de la población afrocolombiana. En este momento no se tiene en cuenta, y la Corte Constitucional dijo que debía volverse a contar a la población. Estamos exigiendo dos grandes cosas al gobierno. Uno, la creación de un Sistema Nacional de Estadísticas Afrocolombianas en el DANE. Segundo, la promulgación del decreto ley que ordene el Censo Nacional de Población y Vivienda para el 2025, cada 10 años. El 2025, vital para que la población afro sea censada correctamente. Las estadísticas son fundamentales para la formulación, ejecución y evaluación de las políticas públicas a favor de la población afrocolombiana, y también para las transferencias fiscales a los municipios. Y sobre la etnoeducación, no debemos confundir la etnoeducación afrocolombiana como política pública de desarrollo de la educación con calidad y con identidad con la enseñanza de la Cátedra de Estudios Afrocolombiana, ni con el proyecto de fomento de la cultura local de una comunidad educativa que debe tener el proyecto educativo de cada institución. La etnoeducación es política pública educativa de calidad para que nuestras comunidades se empoderen en Colombia. Las prácticas educativas de fomento de la cultura es otra cosa. Está Luis a esta hora desde Ismina, Chocó. Luis, bienvenido a Bien Dateado, qué gusto saludarlo. Adelante con su pregunta. Vamos a ver si Luis nos escucha por ahí. Le pedimos que nos escuche por el teléfono, le baje todo el volumen a su televisor para tener una comunicación más fluida. Luis, ¿nos escucha? Bienvenido a Bien Dateado. Sí, buenas tardes. Para usted, Luis, lo escuchamos. Adelante con su pregunta. No, yo creo que habla Felipe, de Pereira. De Pereira, ok, me confirman. Está Felipe con nosotros desde Pereira. Felipe, qué pena con usted. Adelante con su pregunta. Muy buenas tardes para el invitado, al doctor Juan Dios Mosquera, muy conocido aquí en la región en el Movimiento Nacional Cimarrón. La pregunta para el doctor Juan Dios Mosquera es que hay planes ahí dentro del, valga la redundancia, dentro del Plan Nacional de Desarrollo para evitar, que se disgregue la comunidad afro en el Chocó y tenga que evitarse salir a los cinturones de miseria a las grandes capitales, como el caso de las migraciones que se dan aquí desde el sector del Chocó al municipio de Pereira y el departamento de Risaralda. Entonces, ¿qué planes hay desde el gobierno central para que la población afro mantenga en su enfoque territorial, en un arraigo permanente? Muchas gracias. Perfecto, Felipe desde Pereira, muchas gracias. Juan de Dios, ¿qué han podido ustedes finalmente percibir y discutir con el gobierno nacional frente a este sentido que nos plantea nuestro televidente? No pudimos que nos aceptaran incluir un artículo especial dentro del plan de desarrollo que se llamaba Reconocimiento, Justicia y Desarrollo, desarrollando los artículos y los derechos de la población afrocolombiana específicamente. De ahí, ahora estamos reclamando del gobierno que un conjunto de programas que quedaron en el plan de desarrollo para el Pacífico, para el Chocó, para las comunidades pobres del país, se saquen ya las políticas públicas correspondientes
y el Estado colombiano le diga al país, voy a hacer esto en estos 3 años que faltan con la población afrocolombiana. Estamos esperando que se formulen esas políticas públicas. Hasta ahora no han salido. Está con nosotros Juan de Dios Mosquera, director del Movimiento Nacional Afrocolombiano Cimarrón, precisamente en nuestro bloque de preguntas y respuestas, respondiendo a esas dudas que usted tenga frente a los derechos de los pueblos afro, de la población afro, de la comunidad afro en nuestro país. Vamos para @institucional.tv, nos preguntan, Juan, ¿cómo puedo denunciar un acto de racismo? Hoy en la práctica una persona que sea agredida por una situación racial, ¿dónde puede acercarse? ¿Qué tiene que hacer? Cuando ocurre un acto de discriminación racial o un acto de odio y hostigamiento por motivos racistas, la persona, primero, si está en una fábrica, debe interponer la demanda ante control interno o ante las directivas de la fábrica. Segundo, puede ir también a la Fiscalía General de la Nación, amparándose en los artículos 134A, 134B del Código de Procedimiento Penal. También la persona puede ir a la Personería, a la Procuraduría General de la Nación, donde también le protegen sus derechos. Pero lo más importante, cuando haya una víctima de racismo, debe denunciar inmediatamente, no se debe quedar callado. Vamos para @institucional.tv, nuestras plataformas digitales, 2:46 de la tarde, avanzamos en este bien dateado. Nos preguntan cuáles son algunas de las organizaciones o movimientos que trabajan para combatir la vulneración de los derechos hacia una comunidad afro. Claro, usted pertenece a una de ellas, justamente en nuestro país. ¿Qué otras encontramos? Bueno, realmente en el país son muy pocas las organizaciones que luchen por los derechos étnicos y contra el racismo y la discriminación. Estamos históricamente el movimiento cimarrón en el país, con 43 años en el país. En Cali está Chao Racismo de Ray Charrupí, y en realidad no hay más organizaciones que luchen en el país de una manera efectiva, permanente, en contra del racismo y la discriminación. Pero a nivel institucional, la gente debe acudir al Observatorio contra el Racismo de la Universidad de los Andes, a la Procuraduría General de la Nación, a las personerías en todo el país y a las defensorías del pueblo. Juan de Dios, finalmente nos preguntan cómo puede la sociedad en general contribuir a la protección de los derechos de la comunidad afro y promover la equidad y la inclusión. Lo primero, eliminando el concepto negro del lenguaje. Negro significó esclavo, animal y salvaje. Negro no significó persona de piel negra. Segundo, asumiendo el racismo y la discriminación como conflictos que debemos eliminarlos, comenzando con la voluntad personal y exigiendo del Estado políticas públicas para la implementación de la lucha contra el racismo y la discriminación. Estamos también exigiendo una ley de igualdad de oportunidades, acciones afirmativas y no discriminación racial contra la población afrocolombiana. Es importante que el conjunto de la comunidad entienda también que necesitamos en este momento la implementación del enfoque diferencial dentro de todas las esferas de la sociedad. Preguntarnos siempre dónde está la población afrodescendiente en la fábrica, en el comercio, en el centro comercial,
en el gran supermercado, en los medios de comunicación, en la educación, también reclamando la enseñanza de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos en todas las instituciones del país, desde la Amazonía hasta el Gimnasio Moderno en Bogotá. Perfecto, pues es Juan de Dios Mosquera, director del Movimiento Nacional Afrocolombiano Cimarrón. Juan de Dios, muchas gracias por esta charla que hemos tenido con todos nuestros televidentes y por hablar en favor de nuestros pueblos afrocolombianos. Sigamos haciendo de Colombia un país más lindo, más digno, sin racismo, sin discriminaciones. Que así sea. Nosotros avanzamos en directo por la pantalla de Canal Institucional con mucha más información de servicio en este Bien Dateado. En Bien Dateado, te orientamos. Y para cerrar la brecha de la desigualdad y fortalecer el talento competitivo de la población afrocolombiana, existen estímulos, programas e iniciativas de inclusión. En nuestro espacio de servicio entregamos un paso a paso de esta clase de beneficios. Me acompaña en nuestra sección de servicio Carolina Jurado. Ella es coordinadora de la Oficina de Inclusión de la Universidad Politécnico Gran Colombiano. Hola Carolina, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Carolina, iniciamos esta conversación preguntándote cómo podemos fortalecer la participación de las juventudes afro. Bueno, yo creo que hay diferentes ejes de trabajo alrededor de esta atención educativa. En un primer, digamos, momento y muy acorde a lo que decía el invitado hace un momento, en efecto hay que garantizar el acceso, pero no el acceso simplemente en la matrícula, sino el acceso a una oferta educativa que realmente considere las particularidades de la población afro, de los jóvenes, la riqueza cultural de sus regiones, la riqueza biodiversa de sus regiones y aterrizar una oferta educativa que responda a esas necesidades y que les permita a ellos apropiar un conocimiento para devolver a sus comunidades y no necesariamente que implique una migración de sus territorios, sino que por el contrario lleve una oferta educativa de calidad acorde a esas condiciones y que les permita a ellos seguir contribuyendo en esos procesos. Entonces, eso aunado a generar prácticas, cátedras, iniciativas y proyectos al interior de las instituciones con enfoque étnico-racial que realmente nos permita contribuir a la formación disciplinar desde esa apropiación cultural y esa valoración de esa diversidad. Creo que hay dos elementos fundamentales que generarían en ellos una apropiación mayor de los procesos académicos, una permanencia mucho más acorde a sus necesidades en las trayectorias y una graduación que realmente redunde en el fortalecimiento de la comunidad afro y de toda su riqueza cultural. Justamente, profe, ¿qué tipo de estímulos existen para esta población afro actualmente en nuestro país? Bueno, cada institución tiene sus estrategias, digamos que a nivel pedagógico podemos pensar que hay recursos de apoyo para cerrar las brechas que indudablemente pueden existir a nivel académico al momento de acceder a la educación superior. Hay recursos, por ejemplo, nosotros tenemos en la universidad el Fondo Inclusión, que es una iniciativa que nos permite a través de estrategias de recaudación de fondos devolverle a los estudiantes a través de apoyos para el acceso a software, a actividades académicas, a recursos pedagógicos y pues digamos que a atender diferentes necesidades que hacen parte de sus trayectorias académicas. Y ya a nivel institucional, a nivel nacional, perdón, el fondo del ICETEX, que es específico para comunidades negras, que desde el reconocimiento de su pertenencia a uno de estos grupos poblacionales y el desempeño académico, ahí es donde el tema de la calidad académica entra a ser importante, y el acompañamiento institucional para que se dé ese desempeño, les permite acceder a estos créditos condonables que pues mitigan un poco esas dificultades que tienen de orden económico para el acceso a la educación superior.
Profe Carolina, muchísimas gracias por su valiosa información y atentos a esos programas e iniciativas que hay para todos los jóvenes afro de nuestro país. A ustedes muchas gracias por la invitación. Claro que sí, recuerden que puede conectarse con nosotros y presentarnos sus temas de interés al correo biendateadotv@gmail.com. Aquí estamos listos para evaluar y brindar información de interés. Y atentos porque llegaron nuestros clasificados, oferta de estudio y trabajo de su interés. Aquí en Bien Dateado estamos a su servicio. En Bien Dateado encuentras ofertas de empleo y educación de tu interés. Esta oferta laboral solicitada en Barranquilla Atlántico te puede interesar. Está dirigida a un salvavidas. El Servicio Público de Empleo se encuentra en la búsqueda de un salvavidas. Quien ocupe este cargo se le realizará un contrato por prestación de servicios y tendrá un salario de 1.500.000 pesos a 2 millones de pesos mensuales. Encuentra más información en www.agenciapublicadeempleo.sena.edu.co y aplica con el número de solicitud 3489-358. La empresa líder en deportes extremos, Skylat, entregará 10.000 becas a los habitantes de Tubará Atlántico en inteligencia artificial y marketing digital. Para más información, puedes ir a la página www.skylat.co/paracaidismo-Colombia. Esta oferta laboral solicitada en Paipa, Boyacá, te puede interesar. El Servicio Público de Empleo se encuentra en la búsqueda de un auxiliar administrativo. El aspirante que llegue al cargo se le realizará un contrato a término fijo y tendrá un salario de 2 millones de pesos a 2.500.000 pesos mensuales. Encuentra más información en www.agenciapublicadeempleo.sena.edu.co y aplica con el número de solicitud 3504552. En Bien Dateado estamos a tu servicio. Pues es que Radio Nacional de Colombia, con el apoyo de La Voz de América y la Agencia de Estados Unidos para los Medios Globales, presentan una investigación periodística sobre los impactos de la minería ilegal en las tradiciones culturales y saberes de comunidades indígenas en el Amazonas, Camila. Y justamente está con nosotros en Bien Dateado Carolina Bustamante, coordinadora de productos especiales de Radio Nacional de Colombia, una de las marcas de RTBC, Sistema de Medios Públicos. Muy buenas tardes, Carolina, ¿cómo estás? Chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por la invitación y por la oportunidad. Carolina, ¿cómo llegan ustedes a este proyecto? Bueno, le cuento, fue una convocatoria que hizo La Voz de América a través de los recursos de, como ustedes lo decían, la agencia global, la Agencia para Medios Globales de Estados Unidos. Hicimos o propusimos un proyecto que tenía que ver con los impactos que ha generado esa minería en la Amazonía de América. Varios proyectos que pasaron grupos de periodistas de Latinoamérica y bueno, nosotros tuvimos la fortuna de ganarnos este proyecto y tuvimos la oportunidad de hacer esta investigación entre Brasil, Perú y Colombia y bueno, refleja básicamente cuáles han sido los impactos que han tenido sobre todo en su cultura, en su forma de vida las comunidades étnicas y la advertencia que hay sobre la salud de los indígenas que han sido tocados por el mercurio y han sido infectados por el mercurio en diferentes partes de Colombia y en este caso para explicar el tema específicamente en esa zona del país, en Leticia. Carolina, ¿cómo fue el proceso de realización de esta investigación? ¿Con qué se encontraron durante este proceso periodístico? Pues mira, Carlos, te cuento que no, en esta ocasión hay que decirlo, no fue fácil. Nosotros necesitamos contar con la ayuda de muchas comunidades étnicas, con periodistas de la zona para que nos brindaran seguridad para poder llegar a Perú, para poder hacer nuestro trabajo periodístico en Brasil y pues por supuesto lo que corresponde a Leticia. ¿Por qué? Porque son zonas donde ha muerto mucha gente por hablar, por contar, por tratar de denunciar lo que está sucediendo, no solamente con la minería ilegal, sino lo que se deriva de la minería ilegal, que es el consumo de drogas también. ¿Y de dónde viene ese consumo de drogas? Pues precisamente de las tierras donde se cultiva en su mayoría para esta zona que es Perú, pasa por Tabatinga, pasa por Brasil, que es donde además están los grupos grandes de microtráfico que están utilizando a los jóvenes indígenas precisamente para esto. No fue una tarea fácil lograr llegar a esos territorios y que la gente además, que es algo que agradeceré siempre, y es que se hayan tomado
no solo la molestia, sino que le hayan permitido a la radio pública llegar, pero sobre todo que hayan decidido hablarnos. Muchas, casi todas las voces y los nombres de las personas que ustedes van a oír en este especial fueron cambiados por temas de seguridad, pero tenemos que decir que es un tema del que hay que hablar, es una advertencia que además, cuando escuchen el especial se darán cuenta que la advertencia es porque el tema de contaminación por mercurio ya está llegando a las capitales del país y eso incluye, por supuesto, a Bogotá. Creo que sí es un tema del que teníamos que hablar. Y bueno, Carolina, ¿dónde podemos escuchar estos relatos que develan una situación bastante compleja de la Amazonía? Bueno, les cuento que esta mañana hicimos el lanzamiento oficial en Señal de la Mañana, nuestro noticiero convergente con canal institucional y Señal Colombia. Y ya tenemos en www.radionacional.co todo el especial con el complemento multimedia. Allí van a encontrar el podcast y van a encontrar material sonoro, es decir, van a encontrar audios, van a encontrar textos, van a encontrar una infografía de muchos de los temas y de las cosas que en este momento surten en el Amazonas colombiano y que están afectando a nuestros indígenas. Pues Carolina Bustamante, muchas gracias por acompañarnos en este Bien Dateado y con esas buenas noticias de RTBC, el sistema de medios públicos. Pues terminamos nuestro espacio por hoy, Camila. Claro que sí, Carlos, pero nos vemos mañana, viernes de salud en Bien Dateado. Feliz tarde. Nos esperamos. Chao. Hasta pronto.